Si bien acá vamos a hablar específicamente de la suplementación deportiva, hoy por hoy, y sobre todo con la industria y los alimentos ultraprocesados. Veía en algún momento un documental de Arnold Schwarzenegger, en donde a él, cuando él era fisicoculturista, le daban así, el vasito. Por ejemplo, uno de los elementos que yo mencioné, que es la betalanina, que tienen la mayoría de preentrenos, tienen un efecto muy particular que genera un picor. No sé si lo has notado. Un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en nuestro consultorio deportivo, para hablar de temas muy importantes que hay que tener en cuenta todos los deportistas y todos los médicos que quieren dedicarse a todo este tema del deporte. Entonces hoy, sin más preámbulos, tenemos un invitado muy especial, un muy gran amigo mío, que es un gusto poder conocerlo durante la residencia en donde yo he estado haciendo traumatología y ortopedia, que es el doctor Santiago Mónaco Colombo. ¿Cómo estás, Santi? Un gusto poder tenerte el día de hoy. Lucía, gracias por la invitación. No, es un placer para nosotros, y les quiero comentar que Santiago es residente de cardiología en la actualidad. Asimismo, está haciendo un posgrado de medicina funcional e integrativa y es personal trainer desde hace 8 años atrás. Entonces, todo lo que es el tema del día de hoy, que vamos a tocar, suplementación deportiva y parte de cardiología, nos va a tener todo muy bien explicado con nuestro colega, el doctor Santiago. ¿Cómo estás? Un gustazo. Bueno, Santi, cuéntanos. Suplementación. Hemos escuchado bastante sobre este tema y mucho más en el entorno deportivo. Creo que no hay ningún deportista que no haya tratado o haya estado con el tema de o indagado un poco en la suplementación. Sí, entonces pongámonos en contexto. ¿Qué es la suplementación deportiva? La suplementación, como bien sabemos y como la palabra lo dice, suplementa la alimentación, ¿sí? Okay. Mal llamado, mal conocido en tiempos pasados, que la suplementación solamente complementaba la alimentación en casos excepcionales. Si bien acá vamos a hablar específicamente de la suplementación deportiva, hoy por hoy, y sobre todo con la industria y los alimentos ultraprocesados y el agravante que hay en la industria en general alimenticia, la gran mayoría de los alimentos, por más que sean ultraprocesados o no, se ven una gran carencia y deficiencia de nutrientes que son esenciales para el bienestar y el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo y de nuestra biología de forma básica. Entonces es importante tener en cuenta que la suplementación hoy por hoy, no solamente desde el lado deportivo, es el plus que te permite rendir tal vez un poco mejor o llevar a ese nivel al deportista que uno quiere, sino que es un elemento clave en la salud a día de hoy. Ah, mira tú, usualmente uno pensaría cuando escucha temas de suplementación deportiva a esteroides o algo así y lo ves como algo súper malo, pero desde lo que tú nos dices, nada que ver, es para mantener la salud. Es más, hay las mamitas que dicen, y tú los ves en TikTok y en redes sociales, como las mamitas dicen, yo hoy voy a empezar a tomar, me invento, proteína, y la mamá, ¿qué se va a meter, mijito? ¿Qué se me ocurre? Sí. Exactamente. ¿Ya? Y nosotros los médicos sabemos que, como muy bien lo comentaste, la suplementación no solo se ha utilizado en el área del deporte, sino se ha venido utilizando muchas veces hasta para malnutrición, para complementar la deficiencia en toda la alimentación que estamos teniendo en la actualidad. Porque, como lo mencionaste, tenemos mucho alimento procesado, y la parte de la nutrición se ve completamente afectada como tal. Pero entonces, propiamente, cuando hablamos de la suplementación deportiva, ¿qué tipos de suplementos hay? Porque no solo estamos hablando de los esteroides, sino de qué más cosas pueden haber. La suplementación, que por ahí dentro de lo que es el rendimiento deportivo, lo que más se conoce, podemos dividirlo en cuanto al rendimiento deportivo específicamente, que generalmente vamos a abarcar los preentrenos o los conocidos preentrenos y tan discutidos por momentos, si son necesarios o no son necesarios, qué efectos podrían llegar a tener o no, y también en cuanto a costos que uno destina, tal vez, que tema importante también, el suplemento que voy a comprar o la disponibilidad que yo tengo para comprar suplementos. ¿Me conviene ir por un preentreno? ¿Me conviene otro tipo de suplemento? ¿Cuáles son los básicos? ¿Cuáles son mejores que otros? Bueno, un poco lo vamos a ir mencionando.
Después, en cuanto a la recuperación, importante, tal vez a veces no tan percibida por el atleta que está constantemente entrenando, es necesario que haya sintomatología o no, es importante la correcta recuperación, tanto muscular como metabólica, que también vamos a mencionar. Y luego después tenemos ya suplementos que son básicos, como la suplementación tanto de oligoelementos y vitaminas y minerales, que son tan importantes, tal vez no de forma directa en el rendimiento deportivo, pero son importantes para la alta exigencia y el alto rendimiento deportivo. La famosa vitamina C que todo el mundo se mete. Entre tantas, sí. Claro, porque me imagino debe haber un sinnúmero de suplementos como tal. Sí. Veía en algún momento un documental de Arnold Schwarzenegger en donde a él, cuando él era fisicoculturista, le daban así el vasito, pero lleno de pastillas, lleno de suplementos. Dios sabe qué tantas cosas se metía el pobre hombre. Claro. Pero es importante lo que tú dijiste porque las personas cuando inician, por ejemplo, en el gimnasio, por ejemplo, ese cambio de vida al fitness, no saben que hay... No solo es el hecho de pagar el mensual del gym o ir todos los días y sacar el tiempo, sino también es todo ese montón de cosas que también puedes comprar si tienes la accesibilidad, que es la suplementación como tal, que es sumamente cara. Muy cara. En TikTok salen estos videos donde tú ves que hacen las pruebas, no sé qué, y vas viendo que hay suplementaciones que te van desde creo que $20, $30, Sí. que da miedo porque uno ves que el pobre tipo está sudando y está a punto de un infarto, y las que cuestan $100 y pico y uno no sabe la verdad si hacen lo mismo. ¿Cuál es el...? Y tener en cuenta también que tal vez uno destina gran parte del dinero a esta suplementación que sin saber si realmente es efectiva para fines prácticos de lo que se la va a utilizar. Entonces, por eso es adecuado conocer qué cosas son, como mencioné anteriormente, necesarias para el rendimiento deportivo y cuáles no tanto, y cuáles realmente marcan la diferencia o no. Porque como dijimos inicialmente, es suplementación. Claro, va de la mano con... Exactamente. Puede llegar a beneficiarte en muchos aspectos, son necesarias las básicas para un montón de otros, pero las accesorias, que yo llamo como todas estas que fui mencionando, por ahí más preentreno y demás, son requisitos, son necesarias, ponemos en juego nuestra salud o no. Eso es lo que uno por ahí trata de interpretar y transmitir como no solamente profesionales de la salud, que tratamos de educar a la persona que viene con esta idea de quiero tomar suplementación porque escuché o porque me contaron que está bueno y que me puede llegar a mejorar. Y a mí me queda una duda porque yo siempre he entrenado y todo y he visto todas estas cosas, y a mí las cosas que más me da terror desde que él comenzó con el tema del mundo fitness y los preentrenos y todo esto, conocer qué pasa, cómo actúan y cómo afectan al corazón, porque yo siempre he visto que el problema comienzan, es como te digo, y están sudando y tienen como taquicardia y están como que, puedo cargar 10, 30, pues tú dices, no, eso no es normal, que tu cuerpo no reaccione, no tenga sensación de dolor, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo afectan? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo nos puede afectar ese tipo de suplementación? Tener en cuenta que hay varios tipos de preentreno y cada uno tiene una composición diferente, pero generalmente la mayoría se repite el uso de distintos suplementos dentro del mismo combinado que contienen cafeína, betalanina, algún complemento de aminoácidos y podrían llegar a tener, no sé, algunos que otros elementos más adicionales, pero generalmente van a tener cafeína, betalanina, algunos agregan creatina, cosa que no recomiendo que tengan un preentreno porque la creatina se usa de forma diferente. Que lo podemos mencionar más adelante. Sí. Por eso no recomiendo comprar preentrenos que tengan creatina dentro del mismo suplemento, porque es tirar plata a la basura, básicamente. Mira, ese tema me dato gustó. no lo Ese dato yo sabíamos. tampoco. Mira, para cuando yo quiero comprar cosas, ya sé. No recomiendo. Si yo tuviese que formular un propio preentreno, no tendría creatina. Cuando tú mencionaste esto de los preentrenos, mencionaste que llevan cafeína. ¿Es exactamente la misma cafeína que yo, por ejemplo, me suelo tomar en las mañanas o es diferente? Es diferente. Generalmente suele ser cafeína anhidra, que es un compuesto químico diferente. Es el mismo compuesto, pero actúa de forma diferente, ¿sí? Y a otras dosis. Nunca vamos a llegar, primero, que no es la misma cafeína, y segundo, que nunca vamos a llegar a las mismas dosis que podríamos tomar con un simple café, y sobre todo por el nivel que tiene de permeabilidad a nivel de la membrana hematocefálica,
lo cual actuaría de forma directa en el sistema nervioso central. Justamente la cafeína, el efecto, en simples palabras para explicar, no trabaja de forma directa a nivel energético, lo que hace es inhibir los receptores de adenosina, que cuando el cuerpo va acumulando adenosina y esos receptores se saturan, lo que genera es la sensación de fatiga y cansancio. Entonces el sistema nervioso central como que se deprime y activa sobre todo el sistema parasimpático a nivel periférico. Entonces con la cafeína uno bloquea esos canales, esos receptores de adenosina, y lo que busca es generar el efecto opuesto. Inhibe el efecto que te genera el cansancio, si se quiere, ¿no? Entonces vas a buscar la activación del sistema simpático y por consecuencia obviamente que puede tener alteraciones sistémicas, ¿no? Como mencionaste, una es a nivel cardiovascular. A nivel cardiovascular lo que yo voy a principalmente inferir de forma directa es un aumento de la tensión arterial, por consecuencia un aumento de la frecuencia cardíaca, entonces voy a generar un mayor gasto cardíaco a expensas de ambas, ¿sí? Claro. Entonces eso va a generar un aumento de la perfusión sanguínea, en este caso como la demanda mayoritaria va a estar a nivel muscular, por el alto consumo de oxígeno, por la demanda justamente del ejercicio, entonces se va a ver beneficiado en cuanto al ejercicio propiamente dicho por la llegada de sanguínea, la perfusión sanguínea muscular, y a su vez la disminución en la sensación de cansancio. Entonces voy a tener ambas polaridades, un aumento en el aporte y una disminución en el cansancio y por lo tanto mayor rendimiento en la actividad, ¿sí? Pero a expensa de esta modificación que se genera a nivel metabólico y cardiovascular, sobre todo, ¿sí? Y también el efecto que nosotros buscamos con el café se va a ver en cierto punto limitado. Porque al haber un down regulation de los receptores, lo que pasa es que va a competir justamente con la adenosina que se va acumulando, entonces el efecto se va a ver disminuido. Yo ahí en esos casos lo que recomiendo es hacer una desensibilización al café. Entonces, por más que vos busques aumentar la ingesta o la dosis de café, no vas a tener mayores resultados. Entonces, yo recomendaría utilizarlo en momentos específicos. No acudir siempre a un elemento exógeno que a mí me permita rendir mejor. Yo creo que ahí está el mal uso, el uso inadecuado de la suplementación. Depender casi de forma exclusiva de algo externo que a mí me permita rendir. Nosotros tenemos que tener la capacidad de forma natural de poder rendir. Por eso es que hay que ver mucho el contexto, qué tipo de atletas, qué disciplina se ve suplementado con este tipo de elementos, y hacer una estrategia de forma puntual con lo que uno hace. Porque si usamos de forma indiscriminada, no solamente tal vez vamos a tener los efectos adversos que se podrían experimentar, como sí, el aumento a nivel de la funcionalidad cardiovascular, lo cual no es que va en pacientes sanos, no debería de afectar, pero en pacientes con predisposición, el aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial de forma sostenida, no es algo que impacte de forma tan positiva en nuestro cuerpo. Es de forma estratégica que uno lo requiere para la actividad deportiva. Entonces, si sabes muy bien que no le estás pudiendo sacar el provecho máximo por todo lo que conté anteriormente, de que va a haber una tolerancia en algún momento, entonces usarlo de forma estratégica, no depender de este tipo de elementos todo el tiempo. Porque se ve de forma habitual, y lo veo en muchos de mis pacientes con los que yo entreno, de requerir o de comentarme de que bueno, me quedé sin preentreno y ahora siento como que rindo menos, y no debería de ser así. Tanto, yo creo que hay también un factor muy grande a nivel de efecto placebo, lo cual es un tema muy interesante después para tocar, de cómo la percepción de uno al tomar un suplemento o al comer X cosa predispone a que eso funcione. Claro, ¿sí? Y a mí me pasa, ¿sabes? Porque cuando yo voy al gimnasio y no tomo... Yo lo que antes del preentreno prefiero tomarme un café. Porque siempre me he dado cuenta, tomo el café y según yo rindo más, me canso menos, lo hago mejor. Cuando voy sin café siento como que ya estoy a mitad de la sesión y digo, me siento cansado. En gran parte te aseguro que es placebo. Y puede ser, voy a tomarlo muy en cuenta. Y es muy común observar eso, porque dentro de la práctica deportiva hay pacientes que te dicen exactamente lo mismo. Es, Doc, yo sí voy sin el preentreno, no soy nadie.
Es que realmente al final del día el proceso de profecías autocumplidas es un tema psicológico en el que si tú estás convencido y que has percibido algo y que es la realidad, por más que te demuestren y te digan no es mentira, realmente tu cabeza lo cree y se vuelve realidad. Tu cuerpo comienza a sentir y experimentar, somatizar situaciones que realmente de no hecho están ahí. hay ensayos clínicos viejísimos que han investigado esto sobre el efecto placebo y que eso ha tenido una influencia, un campo de investigación muy grande también en tratamientos, en cuanto a la parte más psicológica, cognitiva y psíquica en los pacientes, lo cual muchas veces en la práctica cotidiana se deja mucho de lado, pero es muy importante. Por eso yo también con mis pacientes hago mucho abordaje en cuanto al coaching, si se quiere, ¿no? Hablo mucho de la parte de, ver cómo perciben tal cosa, cómo es que sienten, cómo intentar introducirme en su marco mental de cómo es que piensan y perciben las cosas. Eso es muy importante porque ahí vas leyendo entre líneas cómo es que la persona vive lo que vive, justamente. Entonces ahí te podés dar cuenta y sacar información muy valiosa de que, cómo esta persona evalúa todo lo que se desarrolla en ese contexto. Entonces por ahí te vas dando cuenta ciertas conductas o ciertas tendencias que tiene que lo llevan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Como esto es una de tantas, ¿no? Y volviendo a lo que es este efecto y en los preentrenos, por ejemplo, uno de los elementos que yo mencioné, que es la betalanina, que tienen la mayoría de preentrenos, tienen un efecto muy particular que genera un picor. No sé si lo has notado, como una sensación de cosquilleo. Sí, una unos más que otros. Te califican en TikTok, el olor, la picazón. Sí. Hay un TikTok justamente que hace un TikTok mencioné eso, no lo vi. Te lo voy a pasar, Pásamelo, me genera curiosidad. Esa sensación es como una sensación de parestesia muy particular que genera la betalanina, que en sí es un efecto adverso de la betalanina. Porque no debería sentirlo. No debería de sentirse. Mira tú. Porque lo que genera es justamente la betalanina, por eso es que tampoco recomiendo que los preentrenos tengan sí o sí de forma directa betalanina, sino que la betalanina y la creatina deberían suplementarse de forma alterna y de forma continua. Muy parecidos se utilizan, porque funcionan por acumulación. Claro. La betalanina tiene mucho que ver con el metabolismo de la carnosina, que eso influye. Sería muy complejo desglosar toda la parte bioquímica y cómo es que eso produce influencia en la parte energética. Pero básicamente quedemos, ¿no?, con que la creatina y la carnosina van a funcionar por acumulación. Entonces si yo lo tomo de forma aguda, a dosis tal vez un poco más altas que la habitual, por ejemplo, generalmente creo que tienen hasta 5 miligramos o entre 5 gramos de creatina, la dosis recomendada, los preentrenos nunca llegan a 5, y tampoco se llegan a la dosis recomendada de betalanina diaria, y se da de forma en una sola toma, cuando la carnosina debería tomarse en varias fraccionadas para no generar la parestesia. Entonces la sensación de parestesia es un efecto adverso, indirecto, de la dosis alta en una sola toma de betalanina, pero no es el efecto que se busca generar con la betalanina. Entonces esa sensación de picor a muchas personas les genera la sensación de me está pegando el preentreno, ¿no? Sí, y se emocionan, y no tiene nada que ver. Y como te digo, muchos tiktokers de fitness te lo califican y dicen, muy buen picor, que no... Tú lo ves cuando en algún momento tuve algún gym partner, decía, me pican las manos, ya estoy ready para cargar lo que sea. Muy lejos de la realidad. Pero como ahí la sensación, a la persona le sirve y tal vez termina claramente rindiendo más. Pero por claramente un efecto perceptual de cómo se siente la sensación. Totalmente. La sensación en el entrenamiento es muy clave, sobre todo en el entrenamiento de musculación, donde uno se hace mucho énfasis en la sensación de la contracción muscular. Exacto. Que tanto se debate. Sentí cada repetición, muy discutido, porque con que vos tengas una palanca que mueve de tal lado a tal lado y que hay algo que lo mueva, va a ser masa muscular siempre, sientas o no el músculo. Claro. Sientas o no el peso muerto, hay algo que está haciendo que se mueve. Si está correctamente ejecutado, hubo una masa muscular, un grupo muscular que hizo que eso se mueva. Entonces también se hace mucho énfasis en eso y no a veces es tan importante para el desarrollo y la optimización en el entrenamiento en específico. Pero muy discutido también. Justamente aproveché, yo traje mi preentreno para preguntarte. El que yo usaba, porque ya, como les digo, uno de los más conocidos por lo que veo. Dejé de usar
por justamente me daba miedo porque sentía yo una taquicardia cuando yo lo usaba. Es decir, yo me daba cuenta que mi frecuencia cardíaca normal en un aeróbico, me invento, haciendo cardio, era alrededor de 165 mi frecuencia. Con esto llegaba hasta 180 veces. Entonces, era bastante fuerte, bastante amplio, y cuando me empecé a dar cuenta de eso, ya me dio miedo y dije, ¿sabes qué? Un cafecito estoy mejor. Un cafecito. Y déjame ver, justamente me dijiste que la beta-alanina, ¿verdad? Sí. No recuerdo la composición exacta de este. Uy, justo sí tengo beta-alanina. Bien, tiene. Sí. Es que lo suelen tener casi siempre. Sí. Lo suelen tener casi siempre. Uy, importantísimo saber eso, porque uno cuando no conoce realmente estas cosas, ahí es cuando llegan los errores, ¿ya? Sí, exacto. Y hablando de errores, ¿cuándo un deportista se debe preocupar a decir, sigamos con la parte de los preentrenos, porque me encantó que estamos tomando este tema y yo estoy aprendiendo? Muy bien, muy bien. Entonces, honestamente, en la experiencia que yo he visto y tratando de buscar también casos de otras personas en el mundo, reportes a nivel de la bibliografía actual, no he visto realmente grandes complicaciones que yo pueda tener como signos de alarma. Sí se han detectado algún que otro reporte en pacientes con cierta predisposición o ciertos factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares, que por ahí podría influir de forma indirecta en ciertas complicaciones, pero ahí es donde uno cuando analiza los casos de investigaciones, bueno, cuánto yo le adjudico a esta complicación el uso del preentreno. ¿Esta complicación se debe de forma directa a esto o es por todos los otros factores que ya estaban de forma predisponente? Entonces, a nivel de relevancia científica, que uno evalúa con la P, cuando saca la P de los casos control, no es tan significativa y muchas veces ha sido más que nada porque ha sido asociada a otros factores que estaban ahí complementarios, ¿no? Para que eso se suceda. Entonces, honestamente no habría a mí, o yo no diría que sería un signo de alarma del cual preocuparme. Sí, no haría uso excesivo, como dije, y no siempre en todos los casos. Sería un elemento, un suplemento que usaría de forma estratégica en algunos casos puntuales. Claro. Si yo, por ejemplo, soy una persona que ni siquiera soy atleta, soy una persona que le gusta ir a entrenar y somos residentes y casi nunca dormimos y considero de que tal vez algún día de forma alterna me podría llegar a beneficiar el uso de un elemento externo como es un preentreno, podría usarlo, pero la idea es no tenerlo siempre como una alternativa de uso, ¿sí? Claro. Tal vez sí podría ser en caso de competición de alto rendimiento, en eventos puntuales, pero yo no sería el principal elemento que yo recomendaría de forma cotidiana como sí hago con muchos otros, que es a lo donde más hoy me enfoco, ¿sí? No solamente priorizar en el rendimiento, sino a nivel de funcionamiento biológico y de optimizar el rendimiento biológico. Perfecto. Que es lo que porque uno cuando busca rendir mejor y mejorar en el deporte también considero que se trata de también mantener una adecuada salud, sobre todo en la persona que no compite de forma profesional, que muchas veces los extremos llevan a ciertas complicaciones, ¿no? Claro. A nivel competitivo, pero uno que tal vez entrena por mantener salud y mejorar en ciertos aspectos, bueno, desde ese paradigma, desde ese punto de partida, busquemos la optimización y el cuidado, ¿sí? Entonces el cuidado parte a partir del uso estratégico de qué suplementos me van a brindar una mejora metabólica, una mejora en mi estado de salud y cuáles tal vez no me influyan de forma directa y simplemente estaría derrochando mi dinero simplemente por haber escuchado que esto me sirve por sobre otros, ¿no? Claro. Sobre todo hacer hincapié en eso. La tecnología actual muchas veces le hacemos más caso al TikToker del momento que al verdadero especialista o el verdadero médico que estudiamos para esta clase de cosas. Y también influye lo que le decía, el proceso cognitivo. Yo voy a sentir que voy a un médico, digamos, un especialista, y tú tienes colegas que no son la epítome de la salud.
Y me dice el médico, no, eso te hace daño, y luego entro a TikTok y veo a alguien que tiene el cuerpo que yo aspiro, Sí. la vida que yo quiero, entonces cognitivamente voy transformándome de, no, eso es lo que yo quiero y esto me va a hacer bien, y realmente Sí. no escuchamos cosas que... Bueno, ahí Sí, eso es perdón. un tema muy interesante porque también yo creo que hoy por hoy, a diferencia con nuestras camadas anteriores de profesionales, ni bien ni mal, pero tal vez con falta de información sobre los temas, porque son Ujú. temas, la verdad, muy modernos, Claro. el hecho de normalizar la suplementación, eh, y considero que es un punto a tener en cuenta porque sobre todo en el tacto humano, de entender la Ujú, persona, porque vos totalmente. pensás que el paciente te viene con una problemática o te plantea una inquietud. Entonces decirle a la persona, no, que eso te va a hacer mal, sin fundamento, porque el médico que te dice esto te va a hacer mal no tiene ni la más Claro. mínima idea De de por qué te realmente hace qué. mal. Explícame el fundamento de por qué te hace mal. Y la ¿Sí? gente va y dice, "Ah, no, estos doctores de ahora, el que lo escuchas, no, los Sí. doctores de ahora no saben, porque justamente no Es te importante no solamente formarse, sino tener el tacto para escuchar a la hora de dar una recomendación, darla con fundamento y nunca impartir miedo al paciente, porque el paciente busca respuesta, no más dudas. Claro. Porque si viene a buscar en vos respuestas y recibe un no rotundo y después recibe una recomendación de alguien que no sabe, es preferible primero darle una pauta de primero, si no sabes, decir que no sé. Claro. Correcto. Sí. Porque muchas veces pasa el rol médico, ¿no? Ponerse en ese rol de yo sé y vos estás acá para escucharme, y no es así. El rol es activo por parte de los dos. Claro. Total. Uno escucha, el otro responde y analiza y viceversa. Es importante que el diálogo en la consulta sea de esta manera para entender por qué el paciente plantea o tiene esta inquietud, en este caso con suplementos, ¿no? Claro. No es un dato menor, es un dato para profundizar, porque la gente requiere información. Yo creo que nuestro rol principal, siempre profundizo en eso, es que somos psicoeducadores. No somos Totalmente. solamente resolutivamente hablando en patologías y nada más. Porque hoy por hoy muchas personas no van a consultar, van a acudir a nuestra consulta no por una patología o una sintomatología, sino para mejorar en un aspecto. Claro. Sobre todo los que estamos metidos en el deporte y en la prevención primaria de la salud. Y hay otro sesgo que yo veo mucho, Ujú. que al menos en médicos, el tema de que dicen suplementos son esteroides. Y muy lejos de la nada que realidad. ver. Muy lejos Tengo de la entendido que no. Claramente no. La suplementación es como yo la definí hoy. Es suplementar a lo que está faltando y a lo que uno quiere optimizar. Básicamente es eso. Suplementación hay de todo tipo. Hay de uso de esteroides, hay suplementación que uno conoce natural. ¿Natural por qué? Porque no entra dentro de los criterios de sanción dentro de la WADA, ¿no? Que es la asociación que genera o que incumple o que regula el antidoping, básicamente. Sí. Esos son entre los... Y que obviamente están categorizados como ilegales. Pero todos sabemos igual que el uso de esteroides está instaurado, y también está bueno que hoy por hoy se ve también muchos profesionales, sobre todo en el área más de la endocrinología orientada al deporte, que puedan hacer abordaje a personas que tienen el deseo o la inquietud o le genera incertidumbre de poder curiosear en el ámbito del uso de esteroides, y también que puedan tener la información adecuada para ello. Porque después terminan acudiendo al dueño del gimnasio, al entrenador del gimnasio que Claro. se aplicó toda la vida, pero no lo sabe tal vez usar de forma correcta. Claro. Y por falta de responsabilidad de nosotros como profesionales en profundizar en esos aspectos que la gente los pide, estamos dejando una brecha muy grande de exponer a las personas a la gente incorrecta, tal vez muchas veces. Claro. Justamente. Y bueno, por hoy estamos completos con el capítulo del día de hoy. Vamos a seguir hablando con nuestro colega, el doctor Santiago, en el siguiente capítulo. Entonces los invitamos a estar pendientes de nuestro Spotify y de nuestro YouTube para ver el siguiente capítulo. Es un gusto tenerlos aquí como siempre, y acompáñenos en el próximo capítulo porque vamos a entrar a un poquito más práctico. Nos estamos viendo entonces. Muchas gracias.